Bueno, voy a explicar el método de diferenciales finitas. Este es un método numérico que sirve para dar una solución aproximada a una ecuación diferencial mediante repetidas iteraciones, de las cuales se genera ecuaciones con incógnitas para al final plantear un sistema de ecuaciones en el cual se tiene el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Dicho sistema de ecuaciones, por lo general, y se lo recomienda, se lo resuelva por el método matricial de Gauss-Jordan y así dar una solución a la ecuación diferencial. Este es uno de tantos métodos existentes que nos ayudan a dar solución a ecuaciones diferenciales, las cuales tal vez de forma analítica es muy complejo dar una solución exacta. Entonces se realiza este método que es a base de iteraciones para aproximarnos a una solución de la ecuación diferencial. Las ecuaciones que se usan en este método, lo que se pretende son estas. Entonces, para ecuaciones que contengan varias derivadas, por ejemplo, la segunda derivada, se utiliza esta esta ecuación, en la que lo que se hace es aproximar la segunda derivada, o sea, esta, se la trata de aproximar a a una forma más simple, a una forma algebraica, que es la que está aquí, la cual es mucho más simple de trabajar que al estar como una derivada. Entonces se aproxima la derivada a la ecuación en el intervalo anterior, que es esta, menos la solución en menos dos veces la solución en el intervalo actual, más la solución en el intervalo siguiente. Y todo esto sobre el delta de x al cuadrado, que lo que representa es el paso en el número de iteraciones, lo cual hace que al ser este número más pequeño tendremos, o sea, un paso más pequeño, entonces tendremos más iteraciones, por lo cual se aproximará, la proximidad del método será mucho mejor. Y esta de acá abajo es para ecuaciones de una sola derivada, en la cual se aproxima esta derivada a la solución siguiente menos la solución de la función anterior sobre también un delta de x. Después de tener la ecuación ya planteada en las anteriores ecuaciones, se debe definir el tamaño de fase. Para esto se determina el número de iteraciones que se desee en un rango específico y se da un tamaño de paso. Por ejemplo, rango 10, número de iteraciones 5, con un paso de 2, nos quedaría algo así. Se tiene un rango de valores hasta el 10. En este ejemplo se pueden tomar más. Se da que se quiere hacer 5 iteraciones. Entonces tendremos con un delta x de 2. Entonces aquí se puede observar el delta x desde 0 hasta 2, desde 2 hasta 4. Entonces aquí tendríamos una iteración, 2 iteraciones, 3 iteraciones, 4 iteraciones y 5 iteraciones. Teniendo estos datos, ya podemos empezar a iterar. Lo que se debe hacer es tomar la ecuación e igualarla aquí. Entonces se coloca aquí la ecuación diferencial, se la iguala a las funciones que se tienen y así se empieza a iterar, tomando los valores de delta de x y los valores de x y y, que son estos. Para x inicial 2 y para un y inicial se toma un 1. Eso se opera. Al operar se encuentra una sola ecuación que nos va a quedar de este lado con, bueno, una o dos incógnitas dependiendo de cómo dependiendo del ejemplo específico, y a este otro lado un valor numérico. Así hasta completar el rango de iteraciones, así hasta completar las 5. Al ser 5 iteraciones obtendríamos 5 ecuaciones, las cuales ya son unas ecuaciones que se las resuelve algebraicamente, por ejemplo, con el método de Gauss-Jordan. Bueno, yo voy a explicar acerca del método
de diferencias finitas, por lo que primero se importa la libra en NumPy, luego se ingresan los datos de la prueba, como los tenemos denominado aquí, XY y FI. Pues luego ya se empieza con la construcción de la tabla de diferencias finitas, iniciando, creando el vector de índices, como lo tenemos denominado XY. Bueno, luego de este se saca la concatenación de los vectores utilizando un eje de filas, tanto del vector KI, XY y FI, denominados en las filas. Y a eso le sacamos la transpuesta con este código. Bueno, luego se crean las columnas donde se va a calcular las diferencias finitas, y nuevamente se vuelve a concatenar la tabla junto con las matrices de diferencias finitas, utilizando el eje de columnas. Bueno, se calcula, bueno, ya para el cálculo de la tabla, se definen las dimensiones como las tenemos n, m, que las va a componer en la tabla. Bueno, se inicia. Bueno, este va a iniciar en la columna 3, en este ejemplo. Por consiguiente se posiciona en la tabla con cada coordenada teniendo en cuenta filas y columnas. Con este comando while se refiere a que se repita con el resto de la tabla, teniendo en cuenta estas condiciones de j menor a m y con este condicional de i igual a 0. Y para este segundo queremos que se repita con ese condicional de i menor a la diagonal, que la diagonal es el número de datos menos 1. Bueno, como lo vemos aquí, ya nos va a ir, se va a ir en cada posición de la tabla, se va a ir posicionando cada valor de las diferencias finitas. Para eso se disminuye el valor de la diagonal, y también se disminuye pues el límite donde se hacen los cálculos. Y pues por último ya printamos nos da por resultado, y nos da, esta es la tabla de las diferencias finitas. Gracias. Bueno, dentro de los métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales se tiene el método de elementos finitos, lo cual es un método pues que se ha venido desarrollando digamos empíricamente, ya que pues se busca encontrar una aproximación digamos del valor real o la solución real de la ecuación a que se vaya a analizar. Todo se basa pues digamos en aproximaciones. La idea es a través de la recta y de los puntos que se tendría en base a dos puntos, digamos, se traza una recta, y con respecto a esa recta pues obtener digamos la aproximación, obviamente pues con lo que sería el cálculo diferencial, y obviamente las variaciones en cálculo variacional. Lo que hace pues a través del cálculo variacional es aplicar lo que es la integral, y a través de integrales ir obteniendo como los puntos límites, sería como lo que hace la recta, digamos, entre un punto y otro. Obviamente, pues la idea es como minimizar la función y hacerla lo más próxima posible a la solución, digamos, real. Entonces partimos de lo que es la ecuación de la recta, obviamente pues tomando como tramos rectos. Tenemos, obviamente se hace pues como una sumatoria, y lo ideal es que la sumatoria se aumente pues digamos lo que sería la integral, y obviamente pues ir obteniendo las condiciones de frontera que tendría el método. En este caso, bueno, también obtenemos lo que se define el paso, que sería como
el límite, digamos, entre una iteración y otra para obtener, digamos, la solución real. Bueno, el método pues no consiste en eso, obtener la ecuación de la recta, obviamente pues ya lo que es la parte variacional con integrales, y lo que se obtiene, digamos, es ir obteniendo la forma matricial, obviamente pues teniendo la diagonal principal, la diagonal superior a través de esta ecuación y la diagonal inferior, que es inferior, por, digamos, respecto a la siguiente ecuación. Aquí se aplica, bueno, integrales, obviamente pues si se aplica pues a la función dada. Se definen los límites, obviamente pues los límites de los puntos donde se va a estar, y también se obtiene, como decir, el valor independiente de lo que sería la matriz. Se obtiene la matriz, en este caso la matriz se obtiene pues tomando como n-1 con n-1 ecuaciones con n-1 incógnitas. N pues sería el valor, digamos, del número de iteraciones que se obtendría. Se hace un ejemplo aplicativo, en este caso tenemos esta ecuación diferencial, tenemos las condiciones iniciales, obviamente pues definimos como las funciones que tiene la ecuación diferencial dada. Se aplican las fórmulas de lo que sería la diagonal, en este caso primero la diagonal principal, se aplica pues esta fórmula que sería pues la suma de integrales. Y obviamente pues obteniéndolo, haciendo el cálculo, vamos a tener esto, pues, si aplicamos el h como el primer paso 0,1, vamos a tener este valor. Obviamente para la diagonal superior también aplicamos las fórmulas, se reemplazan y obtenemos este valor, y lo mismo para la diagonal inferior, y también para el término independiente, de tal manera que llegamos a formar la matriz. Obviamente pues se tiene algunas condiciones, en este caso pues las condiciones que nos dan inicialmente en el caso de los extremos de los rangos, y obviamente pues vamos obteniendo, desarrollando, digamos, formando la matriz. Se aplican, bueno, los sustituyendo valores, lo que en este caso pues sería lo que es el valor de A11, bueno, que ya son los que obtuvimos, el A12 también, estos se obtienen pues a través de las fórmulas. Y obteniendo, pues resolviendo el sistema de ecuaciones, en este caso de 9 por 9, nos darían estas soluciones. Esta solución, pues digamos, es una aproximación al resultado de la ecuación diferencial, pero para el caso de la ecuación particular, si en este caso, si tabulamos esta ecuación, nos tiene que ir dando la aproximación a estos valores, de tal manera pues que nos aproximaríamos al valor real después de aplicar el método como una aproximación. Voy a hablar sobre el método SPH, ¿sí? Para la solución de ¿qué es? De ecuaciones diferenciales por medio de este método. ¿Como para qué sirve? La historia de este más o menos, bueno, cómo lo podemos aplicar en un programa valga la redundancia, pues de programación, ¿sí? Entonces dice que este método se implementa en el año 1977 con el fin de dar soluciones a problemas astrofísicos de 3 dimensiones en el espacio abierto. Basándonos en esto, como dice el título, ¿sí? Este estudia, digamos, las partículas hidrodinámicas, ya sean partículas de líquidos o gases, en donde digamos que todo esto se resuelve en el estudio de cómo un material, un elemento, sufre cambios al estar en contacto con un líquido o un gas. Entonces, este permite modelar, simular, ¿sí? En un programa cómo se degrada, por decirlo así, pero mostrándolo, digámoslo, por ejemplo, en colores, ¿sí? Que eso se llama, bueno, como elementos finitos, decirlo así. Se llama, lo muestra como en colores y dice, bueno, venga, esta zona es crítica, esta zona es admisible y tal, que nos puede dar hasta un factor de diseño, ¿sí? Para saber si estamos dentro de lo correcto para seleccionar un material que genere la estructura por donde va a pasar un fluido o un gas.
¿sí? ¿Cuál es la función de, digamos, de este trabajo? Es, por ejemplo, aquí configurarlo, por decirlo así. Digamos que los programas que existen, por ejemplo, recuerdo uno que se llama NX de Siemens. Digamos que lo que este programa quiere es llegar a la base de saber por qué o cómo se hace el análisis, cómo hace el análisis este programa, ¿sí? Entonces, la programación de esto se basa aquí en la formulación de este método, como se explica aquí. Aquí, por ejemplo, dice Monaghan. Aquí emplea una aproximación directa mediante el uso de las siguientes ecuaciones. Aquí está toda la explicación de cómo este programa funciona en su interior y la finalidad que este nos genera con la aproximación real a un entorno o un nicho, por decirlo así, donde se emplean este tipo de materiales, pero que se necesita eh, una exactitud, sí, como la palabra lo dice, exactitud. ¿Por qué? Porque necesita disponibilidad, mantenibilidad de los materiales de la pieza en donde esta va a ser utilizada, por decirlo así. Entonces, digamos que este método se basa aquí o es ideal para la evaluación de los fluidos dinámicos, por decirlo así, y o sea, como para tener un poco más claro, digamos que un tubo con diferentes diámetros, ¿sí? Por ahí va a pasar un fluido. En el diámetro más pequeño va a haber más fricción cuando pase el fluido, que es causada por la velocidad que este lleve, y entonces se va a esbozar dentro del programa que va a tener cierto tipo de mallas, ¿sí? Porque hay que enmallar primero. Son varios tipos de aplicaciones, de ejecuciones. En este de aquí dice que no es necesario enmallar y que te va a dar el análisis, pero te va a mostrar una variación de colores donde te va a decir, venga, aquí es crítico, aquí no, y todo este tipo de cosas. Entonces, volviendo digamos, al cilindro con diferentes diámetros, en la parte más delgada va a haber, digamos que un mayor esfuerzo, ¿sí? Y cuando sea más grande, digamos que al elongarse va a estar un poco más relajado. Digamos que eso hace parte de la referencia del método SPH.